En Radio Sabiñánigo, tertulia con los temas de actualidad, con sus protagonistas, con las opiniones más cercanas. Queremos conocer la de los empresarios, políticos, colectivos sociales, las opiniones de nuestras gentes. Tertulia. Bienvenidos a una nueva tertulia aquí en Hoy por Hoy Sabiñánigo con los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento Serrablés. Saludamos a Pilar Lacasta del Partido Popular, muy buenos días. Hola, muy buenos días. También se encuentra con nosotros de Cambiar Sabiñánigo, Javier Sadornil, muy buenos días. Hola, buenos días. Por el Partido Aragonés, Pedro Grasa, buenos días. Muy buenos días. Y por el portavoz del Partido Socialista, Jesús Lacasta, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues vamos a comenzar y aprovechamos, nos viene últimamente muy bien que coincide con la tertulia de portavoces, temas que se han abordado en las últimas horas en pleno del Ayuntamiento, como es una parte importante de cara a lo que será después la negociación de los presupuestos municipales, la aprobación de esas tasas e impuestos, las ordenanzas fiscales en suma, para el próximo año, el 2017. No hay muchas variaciones, se modifican o se ajustan algunas de ellas, bajadas en otras, y como siempre, pues en esta ocasión no ha contado más que con el apoyo de Cambiar Sabiñánigo y el equipo de gobierno para sacar adelante esas ordenanzas del ayuntamiento, lo que suponen 8 votos y 4 votos en contra del Partido Popular y Partido Aragonés. Empezaríamos hablando un poquito con el concejal responsable de esa comisión de Hacienda, Jesús Lacasta, para que nos hable un poco, haga una visión hacia el ciudadano de cómo han quedado estas modificaciones, ajustes que usted ha llamado ajustes, porque no había muchos cambios a lo que eran las de este año aún vigente del 2016. Bueno, pues a ver, en primer lugar decirte que, hombre, que no es fácil en el tema de las ordenanzas obtener el apoyo de los grupos políticos, porque a veces hay posicionamientos políticos distintos. Hay grupos municipales que opinan una cosa respecto a cómo se deben financiar los servicios y otros pues pensamos de otra forma, sobre cuánta parte de los servicios deben financiar los impuestos y cuánta parte deben cubrir las tasas. Entonces, bueno, allí nosotros estamos contentos o relativamente satisfechos porque hemos encontrado un acuerdo con Cambiar Sabiñánigo en esta ocasión y bueno, evidentemente hemos encontrado un acuerdo y también muchos compromisos. Pero el Partido Socialista tiene claro que esto, aquí en el Ayuntamiento de Sabiñánigo estamos comprometidos al 100%, y todos los días nos comprometemos para llevar adelante la mejor gestión posible y los mejores servicios posibles y el mayor número de servicios posibles. Por tanto, hemos adquirido compromisos con Cambiar Sabiñánigo, con el Partido Popular y con el Partido Aragonés también, por supuesto, compromisos en beneficio de los ciudadanos de Sabiñánigo. Concretando, ¿cuáles son las pocas variaciones que hacemos en las tasas? Porque, como dijimos en el pleno ayer por la tarde, primero, por un lado, el IPC, que era la referencia que utilizábamos hace unos años para ver cómo debían evolucionar las tasas, pues bueno, resulta que como el IPC anda en torno al 0%, pues no diríamos que no sirve para aplicar o como referencia en este caso para hacer evolucionar las tasas en un sentido o en otro. Y por otro lado, la legislación que plantea limitaciones importantes en el gasto y limitaciones importantes, sobre todo si minoramos los ingresos, pues en la misma proporción debemos de disminuir los gastos, como ya hemos explicado en otras ocasiones en otros micrófonos, ¿verdad? Entonces, bueno, las tasas o las ordenanzas que cambian, los impuestos. En la parte de impuestos propusimos y salió aprobado una disminución de algunas de las categorías de vehículos que son las que mayor padrón tienen. O sea, digamos que este impuesto que afecta a una buena parte de los ciudadanos de Sabiñánigo, yo diría que a una parte muy, muy, muy importante, afecta a empresarios, afecta a pequeños empresarios, afecta a autónomos que tienen coches que emplean para sus trabajos, afecta desde luego a particulares que tienen vehículos que utilizan para su trabajo y para su ocio. Bueno, pues las 4 categorías, digamos, donde más vehículos hay, las disminuimos todas ellas. Los de menos de 8 caballos de potencia fiscal bajan 2 euros y los que tienen entre 16 y 20 caballos fiscales bajan 4 euros. Y entre medio, pues bueno, hay otras 2 categorías que también disminuyen. Después, la tasa por expedición de servicios urbanísticos. Aquí hacemos un cambio en cómo aplicamos la tasa a las licencias de obras cuando éstas se prorrogan. Ningún cambio en cuanto a cuando se obtiene la primera licencia,
que ya hicimos una reducción importante el año pasado y esas no las modificamos, pero cuando se hace una prórroga se solicita una prórroga de las tasas por licencia urbanística, hasta ahora cobrábamos 70 euros, la tasa establecida era 70 euros por todas las tasas independientemente del presupuesto de la obra, y ahora lo que vamos a aplicar es un 10% de la tasa que se paga inicialmente, con lo cual eso hace variar sustancialmente cuál va a ser el coste de las prórrogas, y de esta forma pues la fiscalidad es bastante más proporcional, o de esta forma es proporcional, antes no lo era. La tasa por recogida de basuras es otra tasa importante que lógicamente pagamos todos y que supone un coste importante para los ciudadanos, un coste importante por tanto para el ayuntamiento, pero que al final pues precisamente por la buena gestión que se está haciendo de los residuos por parte de los ciudadanos, que cada vez participan más en la recogida selectiva de residuos, y eso facilita que la empresa que gestiona los residuos, Grusa, pues pueda hacer una mejor gestión. Eso redunda en un menor coste, y por lo tanto, como los costes se están disminuyendo, pues lo que hacemos es reducir las tasas, porque las tasas no pueden superar el coste de los servicios. Entonces, bueno, pues en este caso la tasa de la recogida de residuos va a bajar aproximadamente un 3%, que supone 2 euros en la tasa que pagan las viviendas particulares. Después, la tasa por actividades deportivas, vamos a incluir a las personas hasta 22 años de edad en los abonos familiares. Hasta ahora se incluían hasta los de 18 años y vamos a pasar a incluir hasta los de 22 años. Y el vertedero de residuos industriales, vamos a aplicar una pequeña subida de un 0,05%. La tasa de cementerio, hay una modificación de la redacción para que no dé lugar a interpretaciones erróneas y todo el mundo sepa un poco a qué atenerse. Y bueno, la tasa por el uso y aprovechamiento de la estación de autobuses, esta sí que sube, puesto que en este momento los ingresos están lejos del gasto. Entonces, bueno, entendemos que se puede subir un poco la tasa y vamos a incrementarla, bueno, pero va a suponer unos 800 euros al año que va a tener que pagar la empresa concesionaria, en este caso 800 euros al año más. Y nada más, lo demás, las tasas se mantienen por lo demás como están estas del 2016, y entendemos que esto, pues bueno, en todo caso lo que aprobamos ayer supone pues mejoras para los ciudadanos de Sabiñánigo. Por unos casos suponen bajadas de algún impuesto o alguna tasa, y en otros casos pues mejorar de la redacción simplemente. Vamos a pasar ahora a cada uno de los portavoces de los grupos políticos. En el Partido Popular usted ha insistido en que solicitaba una bajada del IBI y ha mostrado que ha faltado una voluntad de diálogo en algunas cuestiones o en las reuniones que se hayan llevado a cabo por parte del equipo de gobierno. Efectivamente, así es. El Grupo Popular pues llevaba en su programa electoral pues una rebaja del IBI, y tanto el año pasado como hemos propuesto al equipo de gobierno rebajar 2 céntimas en el IBI de naturaleza urbana y 4 céntimas en el de naturaleza rústica. Han sido desestimadas, y argumentando, pues como dije ayer ya en el Pleno, que si se minoraban los ingresos, lógicamente había una minoración en el gasto. Nosotros apostamos también por la gestión. O sea, no solamente, aunque se recaude menos, es cuestión de gestionar el dinero. Porque hemos visto, y de allí me refería también cuando yo decía ayer en el Pleno que no he visto una voluntad, o ha sido una percepción mía, no he visto voluntad de negociar y de llegar a un acuerdo. A lo mejor pedíamos 2 céntimas, igual con 1 céntima, igual hubiéramos empezado a hablar. No he visto ni siquiera esa posibilidad. Sin embargo, pues hemos detectado, por los datos que obrantes en el ayuntamiento y de los que disponemos, que hay una serie de servicios cuya tasa, es decir, las tasas se pagan tienen que cubrir, o sea, el importe de un servicio, las tasas por los servicios tienen que cubrir el importe del servicio. Por supuesto, no tienen que ser más, porque si no estaríamos fuera de la ley, pero sin embargo, con impuestos estamos pagando, en el caso de la tasa de deportes, más del 50%. Nosotros pretendíamos acercarnos e ir ajustando más el importe del servicio a la tasa que se cobra por él. No todo de vez, sino poco a poco ir acercándonos, porque entendíamos que eso era razonable y eso formaba parte de una buena gestión. También, pues bueno, nosotros hemos solicitado pues que se revisara en el impuesto de construcciones, y tampoco se nos ha aceptado que se revisara las acometidas de agua a los pueblos. Hay pueblos que están cobrando por una acometida de agua 1.200 euros y otro pueblo de al lado les están cobrando 900 euros. Hay una diferencia de 300 euros
y eso significa pues unos agravios comparativos y una situación que nos parece injusta. Bueno, pues esto ha sido lo que nos ha llevado a votar en contra. Cambiar Sabiñánigo ha reconocido que al fin y al cabo para el ayuntamiento, o los ayuntamientos en este caso, los impuestos es para poder dar buenos servicios y ha puesto el acento en esos buenos servicios. Ha reconocido que mientras no llegue pues ese dinero también del gobierno central a las administraciones locales, es muy difícil que éstas puedan dar unos servicios con bajada de impuestos. También ha señalado usted que le gustaría compromisos claros del equipo de gobierno e incluso pues tener ya conocimiento de lo que pueden ser unos presupuestos de un ayuntamiento para poder hacer un seguimiento. Bueno, nosotros reconocemos que es muy popular, y no lo digo en términos negativos, porque actualmente esa palabra parece que se utiliza en términos peyorativos. Popular está relacionado con lo que demanda el pueblo, ¿no? Nos parece que es popular bajar tributos, porque la mayor parte de los ciudadanos no quieren pagarlo. Pero entendemos que es más popular gestionar bien esos recursos y que el ciudadano vea que luego dispone de más servicios y de mejores servicios y que por lo tanto estén conectados sus gastos, sus contribuciones con lo que finalmente luego disfruta. Ahí el ayuntamiento tiene una actividad redistributiva que no hay que olvidar, ¿no? Hay que intentar recabar dinero de los que más tienen para incluso luego beneficiar a los que menos poseen. Pero bueno, intentando hacer pedagogía, hemos recordado que de los 11 millones de presupuesto que tiene el ayuntamiento, un 80%, 9 millones, proceden precisamente de los tributos locales, que son los que están regulados por las ordenanzas fiscales. Luego, la única fuente de ingresos autónoma que tenemos es precisamente los tributos. Mientras no recibamos más dinero de la Administración Central, si queremos afrontar esos gastos y queremos realizar nuevas inversiones, no hay más camino que recaudar estos tributos. Por eso hemos aprovechado para poner de manifiesto la necesidad, quizás en un futuro próximo, de que antes de llegar a debatir las ordenanzas fiscales, podamos haber puesto en común cuáles son nuestras ideas, proyectos, servicios que queremos llevar a cabo. Quizás de esa manera tengamos claro cuáles van a ser los ingresos que vamos a necesitar para realizarlos. No hemos dejado la oportunidad para explicar una cuestión que nos preocupa. El año pasado conseguimos en los presupuestos que apareciera una partida de 70.000 euros destinada a un fondo de garantía social. Ese fondo de garantía social no surgió del azar. Ese fondo de garantía social fue fruto de un trabajo que se hizo con los servicios sociales. Ellos nos dijeron que con 70.000 euros excedíamos de las necesidades que ellos tenían para afrontar las demandas de prestación social que actualmente estaban reconocidas por la comarca. Pero sí que nos propusieron que destináramos una partida para crear una especie de taller de inserción laboral, que permitiera dar trabajo a aquellas personas que actualmente lo tienen muy difícil, considerando que sería la mejor manera de ayudarlos. Así lo trasladamos al equipo de gobierno y fue aceptado. Durante todo este año hemos trabajado intensamente porque saliera adelante. No hemos recibido noticias de que el equipo de gobierno sí hiciera lo mismo. El proyecto se ha dejado ir muriendo y al final, como han sobrado 50.000 euros de los 70.000, propusimos contratar una brigada para que de esa manera se dieran servicios a los pueblos del municipio y eso finalmente no ha sido posible. Entonces nos hemos quejado de que un proyecto que parecía tan importante y tan interesante, hasta el punto que la comarca ha decidido que va a tener que tomarlo como algo propio y va a diseñar una brigada con una finalidad parecida para que funcione durante 4 años. Sin embargo, en el ayuntamiento, repito, el equipo de gobierno no ha parecido interesante y se ha dejado en el olvido. Y curiosamente hemos puesto el dedo en otra cuestión. Una partida fundamental de los presupuestos, una partida significativa, de 70.000 euros se ha destinado a ayudas, o mejor dicho, subvenciones al fomento de la actividad económica. Y hemos comprobado en la comisión donde se aprobó se informó positivamente que los beneficiarios van a ser personas físicas y jurídicas de Sabiñánigo que tienen una capacidad económica, por lo menos podemos llamar solvente, es decir, ocupan un estatus social elevado. Eso se van a llevar una partida importante de nuestros presupuestos y sin embargo esa otra capa social más necesitada no ha recibido el importe que habíamos decidido entre todos que se destinara a que satisfacieran de alguna manera sus necesidades. Por eso hemos puesto, repito, de manifiesto la necesidad de hablar primero
o previamente durante el año de cuáles son los gastos e inversiones que queremos realizar para que luego podamos llegar más fácilmente a un acuerdo de cuáles van a ser las ordenanzas fiscales que regulen nuestros tributos. Por parte del partido aragonés, su portavoz ha incidido en esa rebaja también del IBI y que, como haciendo un símil, como entrando en el bombo las propuestas del partido aragonés, las bolitas, pues no sé cuántas debe usted incluir, al final solo cae una o dos, como mucho, o que le atienden poco a las peticiones que hacen. Sí, bueno, es lo que habitualmente nos suele pasar año tras año, ¿no? Que hacemos muchas propuestas y al final pues se tiene en cuenta una o dos. En este caso no era ni siquiera una propuesta, sino el poner dentro de la tasa de deportes pues el que los jóvenes que están estudiando fuera y que vienen solamente 3 meses al año puedan realizar alguna actividad deportiva que antes tenían que sacar el carnet de todo el año y ahora bueno pues lo podrán sacar exclusivamente para esos 2 o 3 meses. Es lo único que nos han tenido en cuenta. Yo, como vengo diciendo siempre y como dije en el pleno de presupuestos de tasas e impuestos, nosotros, el grupo político al que represento, nos presentamos al Ayuntamiento de Samaniego y evidentemente, haciendo muchos números, pues consideramos que se puede hacer otra política fiscal y consideramos de verdad que podemos rebajar algunos impuestos. Y no es popular bajar impuestos, ni mucho menos. Los impuestos vienen o van asimilados a imponer. Un impuesto te lo imponen y lo pagas. Y cuando es excesivo, pues hay que decir que es excesivo. Y nosotros venimos denunciando durante varios años aquí que sobre todo el tema del IBI, el IBI urbana, pues se ha hecho un incremento sustancial, muy por encima de lo que es la realidad social y lo que es la realidad económica de Samaniego. Y tengo que dar un dato que tiene que conocer todo el mundo. En el año 2010, el Ayuntamiento de Samaniego recaudaba por IBI 2.700.000 euros. En el año 2015, en 5 años, se ha pasado a recaudar 3.790.000 euros. 1 millón de euros más en el IBI. En algo que, como dije en el pleno, afecta a muchas más familias que los que tienen coche, a muchísimas más, a familias jóvenes, a familias que se metieron en un piso, que antes tenían 2 sueldos y ahora tienen un sueldo y que evidentemente no lo pasan nada bien. Bueno, pues ese incremento de 1 millón de euros en el IBI a Samaniego ha llegado al Ayuntamiento de Samaniego y eso está allí, se puede comprobar y nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que esa cuestión, ese sobrecoste que se ha aplicado a los ciudadanos de Samaniego se tenía que compensar de alguna manera. ¿Cómo lo queríamos nosotros compensar? Con una propuesta que era rebajar el 5% sobre gravamen. Evidentemente eso son unos 180.000 euros, pero claro, estamos hablando de que hemos recaudado 1 millón de euros más en 5 años. Hay otra serie de propuestas importantes que hemos hecho en impuestos sobre vehículos, en entrada de vehículos en las aceras, en ocupación de vía pública de las terrazas, en las que curiosamente aplicábamos o hemos pedido unos descuentos, unas rebajas, que curiosamente, viendo el estado de ejecución del presupuesto, a fecha de octubre, hemos superado ya las partidas presupuestarias que tenía el ayuntamiento. Quiero decir que al final, si aplicamos esos descuentos, todavía tendríamos superávit sobre lo que tenía presupuestado el ayuntamiento, con lo cual, evidentemente, pues se podía hacer un pequeño esfuerzo en ese sentido el equipo de gobierno que evidentemente no ha querido hacer o ha considerado que no quería hacer, ¿no? Hay algunas cuestiones que hemos considerado, lo venimos considerando desde hace mucho tiempo, en el impuesto de construcciones, en el impuesto de actividades económicas o en la licencia de apertura de establecimientos, pues que al final es un gesto, porque evidentemente pues en la licencia de apertura de establecimientos o en impuestos sobre construcciones, pues estamos viendo que de lo que presupuesta el ayuntamiento a principio de año, bueno, no se recauda casi nada. Esto también lo dijimos en el pleno, pues hombre, la consecuencia es todavía más grave, porque quiere decir que hay una desidia por parte del equipo de gobierno en cuanto a la gestión
de lo que es Sabiñánigo en sí. No se abren comercios, no se aperturan nuevos establecimientos. Bueno, Sabiñánigo, yo creo que todo el mundo lo puede ver cómo estamos, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Repito que nosotros consideramos que se puede hacer una política fiscal distinta. Lo hemos dicho, estamos convencidos que se puede hacer. Las dificultades siempre existen, siempre han existido, siempre. Pero, bueno, hay que hacer una gestión distinta. Yo recuerdo, Jesús, que lleva muchos años, igual que yo ya en estos andares, bueno, pues con el tema de las basuras, poco a poco se ha ido haciendo una gestión distinta y se ha ido bajando las basuras. Bueno, pues hay que trabajar todos los días en esas gestiones. Y de esas maneras, al final, una buena gestión repercute en que los ciudadanos tienen que pagar menos impuestos. Ni más ni menos. Y no por eso se deja de dar mejor servicio. Ni mucho menos. Se puede dar un buen servicio con una buena gestión. Bueno, nuestros oyentes que sepan que hacemos esta ronda así, por este orden, para respetar el mismo orden que hay en un pleno en el Ayuntamiento de Sabiñánigo. No se hace de forma aleatoria, sino por establecer el mismo posicionamiento. A partir de este momento ya ustedes pueden entrar cada uno para ir puntualizando algunas de las cosas que se han dado en las exposiciones que han hecho. Eso te iba a decir yo, Juan Manuel, porque yo creo que lo haremos un poco más ligero y agradable si vamos haciendo intervenciones más cortas, quizás interrumpiéndonos incluso si es necesario, ¿no? Porque yo he respetado el turno de palabra de todos, aunque han dicho todos cosas que lógicamente me apetecía contestar, ¿verdad? Se habla de la gestión. Todos los días hacemos gestión. Claro que se está gestionando, con la colaboración de los vecinos. Yo creo que fundamentalmente la empresa que gestiona la recogida de residuos sólidos urbanos puede hacer una mejor gestión con la colaboración de los vecinos, insisto, porque yo creo que es muy importante el tema de la separación de residuos, de donde la empresa está obteniendo recursos importantes porque se parte de esa separación de residuos y por lo tanto puede comercializar de alguna manera los residuos que se pueden, bueno, pues reutilizar o alguna cuestión así. Y después también hay un tema de amortización de inversiones, en fin, hay una serie de cosas que hacen que ahora mismo el coste de servicio de la recogida de residuos sólidos urbanos sea más económico que hace, pues seguramente 6 años. Pero bueno, en ese trabajo estamos todos los días en todos los ayuntamientos, entiendo. En el nuestro, desde luego que sí. Quiero decir, intentando hacer mejor gestión, redundando en un mejor servicio y en todo caso, algunos grupos políticos entendemos que para prestar un mayor servicio o poder ayudar a los ciudadanos con otro tipo de servicios, como bien planteaba Javier en su intervención. Yo lamento que haya partidas, claro que lamentamos nosotros que haya partidas del presupuesto que se quedan sin ejecutar, claro que lo lamentamos, por unas circunstancias o por otras, pues alguna partida o alguna parte de alguna partida siempre se queda sin ejecutar, por unas circunstancias o por otras, y lo lamentamos. Claro, vemos que ahora aquí hay posturas distintas. El PAR, Pedro Grasa, plantea que algunas licencias de apertura de establecimientos se pueden reducir, que algunos impuestos como el impuesto a actividades económicas se pueden reducir, etcétera, mientras que Javier habla de que las ayudas que el ayuntamiento pone en funcionamiento para que las reciban algunas empresas para el fomento de la actividad económica, pues habría que ponerlas en revisión, cuando menos en revisión. Hay puntos de vista distintos en función de los grupos políticos y yo creo que todo el mundo hace sus estudios y sus planteamientos de acuerdo a su planteamiento ideológico y perfectamente respetable. Claro, de ahí la dificultad después de ponernos de acuerdo los cuatro grupos al mismo tiempo. Yo creo que es complicado y cuando se trata de establecer tasas e impuestos, pues ahí tenemos diferencias que hacen que al final no nos podamos poner los cuatro de acuerdo, pero en alguna cuestión sí que es verdad que puede haber acercamiento. El IBI, desde luego, de la misma manera que dice Javier, 9 millones, de los 11 millones de ingresos que tiene el Ayuntamiento de Sabiñánigo, 9 millones vienen por las tasas y los impuestos. Bueno, pues de los 9 millones, como bien dice Pedro, 3.700.000, alrededor de 3.700.000 vienen por el IBI. Entonces, el IBI supone alrededor del 40% de los ingresos del Ayuntamiento de Sabiñánigo, porque en otros ayuntamientos el IBI todavía supone un mayor ingreso, un porcentaje mayor de sus ingresos. Esto no es una cuestión baladí, quiero decir, hacer una modificación en el IBI supone mucho para arriba o para abajo.
Es verdad que después de la revisión catastral del año 2010 se incrementó el ingreso por IBI. Claro, a lo mejor lo que estaba pasando en el año 2010, 9, 8, etcétera, es que teníamos menos ingresos de los que nos correspondían, por IBI. ¿Me explico? Que igual lo que tocaba, que desde luego tocaba revisar, pero igual hubiera tocado revisar los valores catastrales antes. Los valores catastrales se revisan a través de una ponencia técnica que pone en marcha el catastro y el catastro, los técnicos del catastro dicen lo que valen las cosas y determinaron que valía una cantidad determinada y esos en todo caso los que suponen incrementos en los valores catastrales, después la aplicación se hace en 10 años, etcétera, etcétera. Claro, llevamos unos años en los que el ingreso por IBI del Ayuntamiento de Sabiñánigo sube. Comenté ayer en el Pleno que prácticamente una buena parte de la subida de la subida que se debe producir en el ingreso por IBI por la revisión del catastral se ha producido ya, una buena parte, que en los próximos años no va a ser la misma, porque para este año 2015 ya se decidió que bajábamos los valores catastrales en un 15%. Eso significa que algunas fincas en Sabiñánigo ya han llegado al máximo de lo que se les va a cobrar por IBI, o sea, ya han cubierto el 100% de su valor catastral. Entonces, bueno, pero también digo que este año mantenemos el índice que aplicamos del IBI, el coeficiente que el Ayuntamiento aplica del IBI, pero eso no significa que todos los recibos vayan a ser iguales que el año pasado. Es verdad que habrá recibos por IBI que subirán, que seguirán subiendo porque se aplica un 10% o porque se aplica un porcentaje de subida que queda todavía por aplicar por la revisión de catastral. Entonces esto es así y es muy complicado ponernos de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular y el Partido Aragonés y cambiar Sabiñánigo en cómo qué IBI proponer a nuestros ciudadanos, porque algunos estamos pensando en que efectivamente si tenemos mayores recursos podremos hacer más inversiones que beneficiarán a los ciudadanos, que beneficiarán a una disminución futura del gasto corriente, que en todo caso es lo que venimos haciendo durante estos últimos años, intentar que el gasto corriente disminuya allí donde no es necesario gastar tanto, pero para eso a lo mejor previamente tienes que realizar algunas inversiones y para eso necesitas... Bueno, te voy a interrumpir porque has dicho que y te estás lanzando otra vez. Si acaso intentemos todos utilizar un tiempo prudencial, ¿vale? Claro, es que es adelante. Yo simplemente te voy a decir una cosa, Jesús. Vamos a ver. El IBI, ¿es cierto o no es cierto que ha subido en 5 años de 2.700.000 a 3.700.000? Claro que es cierto. Es cierto. Bien. Claro que es cierto. ¿Me puedes decir cuánto han subido los salarios en 5 años? Pues en estos últimos 5 años, lamentablemente, muy poco. Vale. ¿El valor de una vivienda del año 2000 tiene el mismo valor que hoy? ¿Del año 2005 a hoy? Es posible que no. No. Pero, vale, pues ¿sabes cuánto ha subido el IBI? Tú sabes, no. todos los a ver, oye, que el valor... Te he dejado hablar y te ruego que no me interrumpas porque hay cifras que a los oyentes les llegan muy adentro. Sí, pero que no tiene nada que ver, Pedro, el valor catastral con el valor de mercado. Bueno, no tiene nada que ver. Estoy diciendo que el Ayuntamiento de Sabiñánigo tiene un ingreso importantísimo de 1 millón de euros más en 5 años. Sí. Y te he hecho una serie de preguntas como es, los salarios no han subido ni mucho menos. El IBI ha subido el 38%. De 2.700.000 a bueno, pues yo creo que es razonable la propuesta que estamos haciendo desde el Partido Aragonés desde hace muchísimo tiempo, porque entendemos que no es justo. Entendemos simplemente que no es justo. Bueno, no lo sé. Eso se lo tienes que plantear al Gobierno de España, a la Administración Central. Determina que la financiación de la Administración Podríamos en otros puntos de vista no es posible. Pero no puede decir eso porque... Bueno, y hemos escuchado las dos opiniones. Sí, pero el Ayuntamiento tiene potestad para bajar impuestos. Ya no faltaba más. Me gustaría hacer un poco de pedagogía sobre este asunto. Igual el ciudadano nos va a entender mejor. El IBI, si decidimos bajar el tipo impositivo, hay que pensar que esa bajada no va a significar lo mismo para una persona que tiene un inmueble de alto valor que para el que tiene un inmueble de menor valor. Es decir, va a beneficiar más al que tiene un piso de más valor, va a pagar menos. Eso que quede claro. Pero bueno, no deja de estar encima de la mesa lo que hemos comentado, que el ciudadano quiere tributar menos. Yo voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que tenemos una residencia de ancianos que que cumple los estándares de calidad que nadie puede sospechar. Y además estamos, aparte de dando una calidad excelente, ¿vale?, que es un servicio además que demandan nuestros ciudadanos, resulta que las condiciones laborales de los trabajadores también son inigualables.
Además, el importe que tienen que pagar los vecinos por disfrutar del servicio es un importe asequible, de tal manera que cualquier vecino de cierta edad puede acudir a esa residencia y disfrutar de unos años, los últimos de su vida, en condiciones de dignidad. Entendemos que no sería mejor disponer de más ingresos y redistribuirlo de tal manera que al final el ciudadano que más lo necesita lo reciba vía servicios municipales. Ese ejemplo serviría para otros tantos. Mira, eso no se puede conseguir sin ingresos, eso es inviable. Mira. Entonces la cuestión fundamental es saber qué servicios queremos prestar, gestionar bien los recursos precisamente para redistribuirlos, que esa es nuestra finalidad, ¿vale? Y no poner tanto el índice en unos tributos en los cuales nosotros tenemos poca margen de maniobra, porque no nos olvidemos que el peso fundamental de los ingresos que recibe el Estado proceden del IRPF, y aquí no hablamos de IRPF. Claro. Lamentablemente el Estado nos da muy pocos recursos, de los 11 millones igual hablamos de 1 millón de euros. Luego nos deja las manos atadas. El ciudadano tiene que saberlo. Vamos a ver, Javier, discúlpame, pero lo que estás diciendo a mí me parece muy bien, es una lectura muy fácil, pero se puede gestionar de otra manera. Repito, se puede gestionar de otra manera. Hemos hablado en más de una ocasión desde el Partido Aragonés, ya llevamos años diciéndolo, por el tiempo lo ha dicho la portavoz del Partido Popular, con el tema de deportes. En el tema de deportes, Javier, que tú llevas poco tiempo en este ayuntamiento, hemos pasado en pocos años... Pero no en este pueblo. Sí, pero estos datos posiblemente no los sabías. En pocos años hemos pasado de que el ayuntamiento se hiciera cargo del 40% del coste de los servicios deportivos a un 60 y tantos % que estamos en este momento. Y me dirás, hombre, ¿podemos llegar al 100%? Claro que sí. Ojalá. Sí, pero políticamente se puede hacer todo. Pero se puede gestionar de otra manera. Y si estuviéramos en ese 40% por una gestión distinta, y me podrás dudar que haya gente que pueda hacer una gestión distinta. Yo te aseguro que se puede hacer una gestión distinta. A lo mejor esos recursos se pueden destinar a lo que estás diciendo tú o a otra serie de cuestiones. No. Es que tengo la sospecha, Pedro, yo entiendo que lo que dices es razón. Es decir, la mejora en la gestión de los servicios supone un ahorro. Pero claro, no nos vendas la moto de que el ahorro es tan sustancial como que vamos a cubrir el presupuesto de 9 millones de euros simplemente mediante una mejor gestión de los servicios. Es cierto que conseguimos un ahorro, pero es que la demanda de prestaciones por parte de los ciudadanos va aumentando. No nos olvidemos que somos rehenes de las políticas nacionales, y esas políticas nacionales no solamente han puesto un recorte a los presupuestos de los ayuntamientos, sino que los ciudadanos tienen menos prestaciones y están en una situación de mayor precariedad. Esa es la cuestión. Mira, entonces, Javier, yo no vendo motos, las vendía Ferrer y hace muchos años. Yo hablo de realidades y de política fiscal. El único que vende motos es el que financia Motorland. Pero vamos, yo no tengo nada que ver con las motos. Si acaso vosotros tenéis alguna relación. Me has dicho tú que vendía motos, yo no vendí ninguna moto. Que yo tampoco, que no sé de qué me estás hablando. No, lo has dicho tú, está ahí grabado, no sé. Yo no hablo de motos, perdona, yo estoy explicando. Has dicho que no venda ninguna moto. Yo no vendo ninguna moto. No sé si lo he dicho. Sí, lo has dicho. Vale, perdona. Yo no vendo ninguna moto, yo hablo de realidades y hablo de una política fiscal que entendemos que desde nuestro grupo político tiene que ser distinta o puede ser distinta. Y es tan respetable, lo dije en el pleno, es muy respetable, por supuesto. Vamos a dejar a Pilar un momento que quería decir algo, apuntar. Sí, bueno, apuntar, estoy en la línea de Pedro, pues porque de hecho lo hemos llevado en la propuesta nuestra en los presupuestos. Entendemos que se puede bajar el IBI con una mejor gestión, en otros ayuntamientos se ha hecho y se ha demostrado. Y desde luego, pues con pequeños gestos también, como puede ser ir acercándonos más, en el caso de la tasa de deportes, lo que he explicado, acercando más al valor que tiene el servicio. Pero una cosa, eso sí, quiero incidir, sobre todo, tal y como dije en el pleno, sin quitar ninguna de las exenciones que en este momento existen, para que nadie, por razones económicas, pueda dejar de hacer deporte. Pero nosotros creemos que cuando el servicio del ayuntamiento dota a los ciudadanos, o sea, dota los servicios, dota las instalaciones, pero el ciudadano tiene que pagar el servicio. Una pregunta más, porque estamos entrando ya en el final de la tertulia. Sí que por lo del tema del IBI, que ya ha quedado, posicionamiento de cada uno, cómo lo ve cada uno, yo creo que los oyentes tienen una idea específica de cada uno. Y lo que sí, otro de los temas que podemos abordar es también que se repiten no solamente en este pleno, sino en algunos otros momentos, y sobre todo por alguna formación política, es
¿se puede en estos momentos, con el dinero que se tiene y con la gestión que se puede hacer económica, recuperar servicios, que también es una demanda que a veces se pide o se ve que sí se pueden recuperar servicios antes de que sean terceros los que los gestionen o empresas privadas, que a veces no responden a las expectativas? ¿Recuperar te refieres a remunicipalizar servicios? Sí, exactamente. Sí, eso es una de las cosas que está en este momento encima de la mesa. En varios servicios estamos haciendo los estudios necesarios para poder llevar a término la remunicipalización de algunos de ellos. Estamos hablando de la limpieza de edificios o de los jardines. En fin, los jardines es un tema menor en relación con la limpieza de edificios, pero vamos, la limpieza de edificios yo creo que es el servicio que hay en el Ayuntamiento de Sabiñánigo en este momento externalizado en parte, pero que esa parte es una parte importante y que recuperarla requiere hacer un estudio, bueno, pues un estudio serio y requiere que llegue al final el contrato que en este momento hay con la empresa que lo presta. Pero vamos, eso está encima de la mesa, eso claro que es posible. Y en todo caso, yo tengo que decir que se nota claramente en el debate, en esta tertulia en la radio, que hay una diferencia importante entre los grupos que plantean que bueno, que hay que obtener financiación vía impuestos para redistribuir, y aquellos, y bueno, y donde no lleguen las tasas, cubrirlo con los impuestos y poner una parte importante de impuestos, y otros que plantean que bueno, que a lo mejor se puede reducir los impuestos haciendo gestión. Esto no le va a gustar a Pedro, que si rascas un poco a lo mejor significa subir las tasas o cerrar algún servicio o dejar de hacer alguna actividad. No pongas en mi boca cosas que bueno, yo no he dicho. Bueno, que ya digo que no te gusta. No te gusta. No, pero si acaso se lo dices a la del PP, no, que ha sido la que lo ha dicho. Yo no he dicho eso en ningún momento. No. Es que no me gusta Jesús. No, pero he dicho Pedro, muchas ocasiones que pongas en mi boca cosas que yo no digo. Que no digo que le hayas dicho, digo si se Pues rasca vale. un poco. Porque respondamos a la pregunta. La pregunta que ha hecho Fonseca me gustaría responderla por parte del político. Cambiar Sabiñánigo. A mí también. Vale, yo primero pedí disculpas perdona a Pedro si realmente no recordaba haber dicho esa expresión. Me parece inadecuada. Lo siento, Vale, Pedro, lo siento totalmente. Están ustedes viviendo en estos momentos lo que puede pasar también en un pleno. Están Sí, actuando sí. normal, con total calidad. Vale, pues No hay ninguna dicho impostación. eso, recuerdo que nuestro grupo ha insistido reiteradamente en recuperar los servicios. Sabemos de la dificultad que supone remunicipalizar el servicio de limpieza. A pesar de eso, hemos insistido reiteradamente al equipo de gobierno en que se proceda. Tenemos ya información que hemos obtenido para no recuperar directamente su gestión, pero utilizar un instrumento que será una empresa pública para llevarlo a cabo. También hemos solicitado que el tema de parques y jardines, que ahora mismo se contrata por una empresa privada y claramente está siendo un inconveniente porque no contrata el personal necesario y no realiza bien el servicio, ya hemos insistido y nos hemos dirigido a los técnicos para que se lleve a cabo la inversión en herramientas y utensilios y maquinaria para el año que viene podamos recuperar la contratación directa de estos trabajadores. Eso es muy sencillo. Lo otro será más arduo, pero es posible. Por lo tanto, creo que si ahora mismo el representante del equipo de gobierno está de acuerdo con nosotros, al año que viene la remunicipalización del servicio de limpieza y por lo tanto la mejora del servicio y la calidad de la contratación y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras será un hecho, y la gestión directa del servicio de parques y jardines también lo será. Sí, bueno, yo sí que quiero decir algo al respecto. No sé qué te referías cuando has dicho que solo digas a la del PP. Hombre, sé a qué te referías de Jesús. Cuando ha dicho que se cubran con tasas, lo que ha dicho Jesús. Quiero matizar, yo no he dicho que se cubran al 100%, Bueno, he dicho que ir incrementándolas paulatinamente. Claro, no, eso es lo que digo yo. Lo dije así en el pleno y lo acabo de manifestar así. Y además creemos en eso. Entiendo y sobre todo, por supuesto, que toda aquella persona que por razones económicas no pueda, que se le mantengan las exenciones. Vale. Está muy claro, la tasa tiene que cubrir el servicio. Pero yo soy dueño de mis silencios y reo de mis afirmaciones. Por lo tanto, cuando dicen algo que no es, no me parece que correcto. Evidentemente, eso es un estudio que habrá que hacer en cuanto a lo que es que muchos servicios sean municipales. Hay que hacerlo. Yo creo que tenemos que trabajar todos los componentes del ayuntamiento. Y, hombre, pues ahí está gestión. Si efectivamente la gestión vemos que es apropiada y que además pues es mejorable y que además pues cuesta menos dinero, pues ya no faltaba más. Claro que sí, nosotros estamos de acuerdo en eso. No estaremos. Ahora, también tengo que recordar a Jesús Lacasta que antes de hacer eso, que es importante, hay que hacer la valoración de los puestos de trabajo, que estamos en noviembre y aún no se ha hecho. Simplemente.
Queda pendiente. Queda pendiente esto para Como otro. siempre. Nos queda, afortunadamente, sí, todos los días quedan cosas pendientes. Bueno, no, yo no lo digo que eso queda pendiente para otro programa. Y es verdad que estamos comprometidos. Como estaremos en diciembre, con este le dejamos esa pregunta en el aire y la trataremos. Digo, esa promesa de elaboración de puesto de trabajo la planteó Jesús en un pleno, nosotros nos la creímos y precisamente votamos en contra de una de las propuestas que se ve allí. Era la oportunidad para que el PP y el PAR hicieran lo mismo y así presionar al equipo de gobierno para que asumiera la responsabilidad de llevar a cabo esa elaboración de puesto de trabajo. No quiero abrir más puertas porque si Bueno. no aquí nos enzarzamos. Me refiero en el sentido de la palabra de que empezamos a matizar, porque sería también hablar un poco pues que el equipo de gobierno tiene que tomar nota de cambiar Sabiñánigo porque ha dicho que queda secuestrado ese apoyo a que se cumplan una serie de compromisos. 2017 va a ser un año de examen. Secuestrado no ha dicho Juan Manuel, pero es verdad que el equipo de gobierno está realmente comprometido. Si nosotros queremos cada vez hablar más, lo que pasa, también es cierto, y yo creo que esto ya lo he dicho aquí alguna vez, que igual tenemos poca costumbre de trabajar el presupuesto con tiempo suficiente como para que las aportaciones de los grupos políticos lleguen a tiempo, se puedan trabajar, en fin. Eso sería pues tenemos seguramente poca costumbre. Pero bueno, la costumbre se ha estamos roto ya en este pleno porque ha anunciado el alcalde que el día 23 tienen ustedes una reunión Pues efectivamente. informativa, Eso es. no de comisión, sino Bueno, informativa. para El empezar a hablar. 23 de noviembre. Bien, sí, Y sí. los presupuestos se tienen que presentar antes de fin de año. Bueno, a ver. Bueno, que se coja cada uno como lo quiera. A lo mejor va muy rápido. Sí. Sí. ¿No? A ver, el presupuesto se tiene que presentar antes de final de año, pero así como las ordenanzas tienen un plazo de exposición pública y tienen que entrar en vigor antes del 1 de enero de 2017, pues el presupuesto no obligatoriamente lo tenemos que aprobar. En los últimos años yo recuerdo que ningún año lo hemos aprobado antes del 31 de diciembre, en los últimos años no. En los primeros meses del año siguiente, o sea, del 2017 en este febrero. caso. Entonces ya me gustaría a mí hacerlo cuanto antes, pero que es verdad que hay un compromiso y además yo es que creo que me lo creo tanto que yo estoy seguro de que si en el presupuesto se hiciera quizás, no sé si con más tiempo, pero sobre todo con la participación de más personas y de puntos de vista diferentes, pues seguramente saldría un mejor presupuesto para los ciudadanos. Pues hemos perdido una oportunidad en la que nos ha dado el ejemplo el Ayuntamiento de Jaca y recuerdo que ha consistido en unos presupuestos participativos, algo que nosotros ya habíamos planteado en su día. No recuerdo si el Partido Socialista iba en su programa, el del Ayuntamiento de Sabiñánigo, pero bueno, tiene a su hermano en Jaca y a mí personalmente me da mucha envidia muchas de las actuaciones que está llevando ese ayuntamiento, que es del mismo perfil político que el de nuestro ayuntamiento, pero que nos está dando ejemplos que yo creo que hay que empezar a tener en cuenta. 400.000 euros no tenemos, por ejemplo, es que a nosotros lo que nos gustaría es que el ciudadano participara, porque a veces nos damos cuenta que somos muy pocas personas, muy poquitas las que decidimos el futuro de un montón de ciudadanos, este no es consciente por los distintos motivos que sea, no va a entrar en cuáles son, supongo que algunos serán nosotros estamos completamente de acuerdo en que haya más gente participando, por supuesto en aprender de nuestro ayuntamiento hermano de Jaca, de nuestros vecinos de Jaca. Queremos aprender todo lo posible y estamos dispuestos a seguir los pasos que ellos dan, que en algunas cosas saben más que nosotros. Claro, están hablando de 400.000 euros de la partida de inversiones. Bueno, pues sí, a mí me parece que es una cosa oportuna. Si no lo podemos hacer antes este de año, aprobar las ordenanzas fiscales, que recuerdo que el alcalde ha dicho, no, primero las ordenanzas y luego los presupuestos. Curiosamente en Jaca lo están haciendo al revés. Están dando atención ya tienen sus ordenanzas aprobadas, ¿eh? Yo creo que ya tenían claro las ordenanzas. Bueno, pero las ordenanzas no se han aprobado, se aprueban ahora. Jaca ya tiene sus ordenanzas aprobadas. Antes de iniciar la participación. Bueno, más o menos ha ido parejo. A ver, yo creo que ha hecho un anuncio al tiempo que estaban ya con las ordenanzas. Las ordenanzas es importante aprobarlas, por aparte del tema de los plazos, las ordenanzas y los padrones es lo que te da la idea de cuántos ingresos vas a tener, por lo tanto cuánto gasto puedes hacer. La variación de ingresos que vamos a obtener a los previstos si no se modifican las ordenanzas son escasos. Se puede trabajar previamente, incluso luego, como hemos comentado, si hemos descubierto, yo qué sé, la manera de reducir gastos porque resulta que es suficiente lo que ingresamos para afrontar esos proyectos y esas inversiones, pues adelante. Lo dudo, pero bueno, adelante. Bueno, hoy hemos dedicado más tiempo porque es una parte importante. Si los presupuestos son importantes, más importantes es lo que acabamos que acaba de aprobar, en este caso, nuestros representantes en el Ayuntamiento de Sabiñánigo. Muchas gracias a nuestros contertulios, Jesús Lacasta, Pedro Grasa, Javier Sadornil y Pilar Lacasta, por haber estado aquí con nosotros en este tiempo de tertulia de portavoces. Gracias y felicidades retrasadas. Uy.
Thank you.